Entonces la idea hoy es definir la medida producto y ver las propiedades de la medida producto. No es cualquier medida producto. ¿Ya? Claro, entonces la idea es tener, digamos, un espacio de medida x, m, mu, otro espacio de medida y, n, nu, y definir sobre el producto cartesiano x cruz y sobre la sigma álgebra producto, ¿cierto? Mu cruz n, una medida, mu cruz nu, ¿sí? Que satisfaga ciertas propiedades, no es cualquier medida, ¿sí? Entonces, como digo aquí, lo que necesitamos primero es la base, ¿ya? La primera piedra de la construcción, ¿sí? Entonces, voy a pasar por primero una definición que es clase elemental. Entonces, voy a decir que un conjunto de las partes de X es una clase elemental si el vacío está, si la intersección está, y si está, entonces el complemento puede que no esté perfectamente, pero se puede escribir como unión finita disjunta de elementos de. Pega en el palo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es la base. Entonces, decimos que esta definición es la base en la construcción de la medida, voy a ponerlo aquí entre comillas, mu cruz nu, ¿sí? que mide cosas en x cruz y, ¿sí? Porque el conjunto de rectángulos es una clase elemental. El conjunto de rectángulos, que no lo definió aún, rectángulos en x cruz y, es una clase elemental. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un rectángulo? Entonces, eh, decimos que, o mejor dicho, un conjunto de la forma A cruz B con A en... A ver, hay que ser más preciso, ¿sí? Entonces déjenme aquí colar en la definición. Entonces, si xm, yn son espacios de medida, ¿ya? Entonces, un conjunto de la forma A cruz B con A en M y B en N, ¿sí? Es un rectángulo en X cruz Y. ¿Ya? Entonces, los rectángulos son productos cartesianos de medible en X, medible en Y. ¿Ok? Eso es todo. Y bueno, el nombre se hereda de lo que uno ve en el plano euclidiano, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí, no sé, pues XY, tengo un medible aquí, A, tengo un medible acá, B, entonces un rectángulo es producto cartesiano de los dos, ¿cierto? Este gallo que está aquí va a ser A cruz B, es rectángulo. Y en esencia corresponde al objeto básico cuando definimos medida de B también, en Rn, ¿cierto? Claro, los cubos, que le llamamos cubos, ¿cierto? Los cubos eran productos de intervalo. Entonces, lo único que realmente tenemos desde la cuna es medir en la línea. Y después íbamos definiendo, ¿cierto?, los cubos, que eran productos cartesianos de intervalo, y de ahí salió todo. Después tuvimos casi, no sé, 3 semanas discutiendo sobre la medida de Lebesgue y cómo este objeto básico iba construyendo todo lo que después necesitábamos para medir cosas más complejas, ¿sí?
Entonces, es fácil ver que esto es una clase elemental, o no sé si es tan fácil, pero de hecho se tiene que los rectángulos conforman una clase elemental, ¿cierto? Entonces, primero, como el vacío está en cada una de estas sigma álgebra, y vacío cruz cualquier cosa es vacío, ¿cierto? Entonces vacío está. Entonces vacío es rectángulo. Después, respecto de la definición que está acá, ¿cierto? Si E y F son rectángulos, entonces si E es A cruz B y F es C cruz D, entonces E inter F es A inter C cruz B inter D. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, que un par ordenado esté en la intersección tiene que estar en S y en S. Y un elemento que esté en el par ordenado significa que la primera coordenada tiene que estar en el primer conjunto, la segunda coordenada tiene que estar en la segunda. Un puro I. ¿Sí? Un puro I. Entonces, se asocian fácilmente. ¿Sí? Y un poco más difícil es que si E es rectángulo, y claro, bueno, como M es sigma álgebra, este está en M, ¿cierto? La sigma álgebra respeta la intersección, y este está en N, ¿cierto? Sabiendo de que S y S están en M, y S y S están en N. ¿Sí? Ya, y finalmente, si es rectángulo, va a ser un dibujo, ¿ah? Va a ser un dibujo. Entonces, es un rectángulo. Entonces, así es E. ¿Cierto? Entonces, E complemento es todo lo que está afuera, ¿cierto? E es el producto cartesiano entre A y B. ¿Ya? E es A cruz B. Ya, entonces ese es el, eh, el complemento de ese rectángulo. Si uno hace un dibujito aquí. Entonces yo lo puedo ver así. Es la unión entre todos los puntos que tienen primera coordenada en A, ¿sí? Y segunda coordenada fuera de B, que sería esta línea, ¿no? Sería perdón, esta unión, digamos, esta unión de, ¿cómo se puede decir eso? Como bandas, unión de bandas infinitas. Por supuesto, el dibujo es altamente euclidiano, pero bueno, es fácil después verlo, o sea, demostrarlo así como hacer el cálculo booleano a mano, ¿cierto? Entonces de aquí sale que, bueno, yo digo que E es un rectángulo, entonces se escribe de la forma A cruz B, con A en M, B en N, ¿sí? Entonces, E complemento es, por un lado, A cruz B complemento, ¿no? Es A cruz B complemento, ahí llené todo esto, y el resto, que sería todo lo que está aquí afuera, sería unión A complemento, son todos los puntos que tienen coordenada no en A, o sea, en A complemento, cruz Y, ¿cierto? Porque aquí lleno todo el espacio, para allá, para arriba y para abajo. Y estas dos cosas son disjuntas, ¿cierto? Porque un elemento que está acá tiene primera coordenada en A, entonces no puede estar acá, y viceversa. Y esto es un rectángulo, y esto también es un rectángulo. ¿Sí? Porque si A está en M, bueno, este está en M, el espacio completo también está siempre en N, y como B estaba en N, B complemento está en N, y como A estaba en M, A complemento estaba en M. Y la unión es disjunta. ¿Está bien? Ya, insisto, esta igualdad se puede hacer a mano, ¿eh?
¿sí? Pero el dibujito para mí es convincente. ¿Sí? Por lo tanto, los rectángulos son una clase elemental. ¿Ok? ¿Preguntas? No habíamos visto esta definición, ¿eh? De clase elemental. Habíamos visto definición de álgebra, de sigma álgebra, de clase monótona, que también la vamos a ver hoy día. Está por allá lejos. Perdían el tiempo, pero está. Pero esta no lo habíamos visto. Entonces, respecto de las clases elementales, se tiene la siguiente propiedad, que es la propiedad 1.7 de Folland. ¿Qué dice la propiedad? Dice, digamos que sea E una clase elemental, entonces la unión, o el conjunto, ¿sí? Entonces el conjunto A de uniones numerables disjuntas de E es un álgebra. ¿Ya? Ya, y ahí, fíjense que partimos de la clase elemental, que como la bauticé hoy día es la primera piedra de la construcción. Entonces después ya tenemos hecho un radier, que es esta álgebra. Entonces vamos a tomar los rectángulos, vamos a tomar uniones finitas, disjuntas de estos rectángulos, y vamos a tener el álgebra A. ¿Ya? Entonces vamos a llamar, entonces denominaremos como A al álgebra generado o generada por los rectángulos. ¿Ok? ¿Cierto? Siempre en el producto X cruz Y. ¿Sí? Entonces, o sea, la base de esto es un espacio de medida X con su sigma álgebra con su medida, y un espacio de medida Y con su sigma álgebra con su medida. ¿Sí? Entonces ahora vamos a llamar A cursiva a ese conjunto. Y entonces se tiene lo siguiente. Entonces, recordemos que la sigma álgebra producto, ¿sí? Entonces, recordemos que la sigma álgebra producto, M cruz N, es la generada por las preimágenes de medibles en X e Y a través de las proyecciones. ¿Se acuerdan? Yo no me acordaba tanto, tuve que reflexionar un rato. Pero es cierto, yo tenía el espacio X cruz Y, ¿cierto? Tengo el espacio X cruz Y y tengo la proyección sobre X, que le llamamos, no sé, pi, creo, pi sub X, y teníamos la proyección pi sub Y, X cruz Y en Y, ¿cierto? Este con su sigma álgebra M, este con su sigma álgebra N, ¿cierto? Entonces tomábamos las preimágenes a través de pi sub X, de medibles en X, medibles en M, ¿cierto? Preimágenes a través de Y, de medibles en Y, ¿sí? Esos son sus conjuntos de X cruz Y, y después generábamos una sigma álgebra con eso. Tomábamos todo eso, lo metíamos todo dentro de una bolsa, y después, pum, le aplicábamos corchete, y teníamos la sigma álgebra que define a esta sigma álgebra que está acá. ¿Sí? Ahora, es fácil ver que esa sigma álgebra, a ver, los rectángulos están, a ver, ¿cómo se...? Claro, los rectángulos son intersecciones de estos callos que están aquí, intersecciones finitas. Creo que hicimos ese ejercicio.
¿Sí? O sea, claro, ¿cómo se llama? Los rectángulos se pueden escribir como intersección de tipos que están acá, ¿cierto? O sea, si yo tomo un rectángulo A cruz B, yo tomo el rectángulo A cruz B, este se escribe como pi sub x de a la menos 1, inter pi sub i a la menos 1 de B, ¿cierto? Por lo tanto, los rectángulos están en esa sigma álgebra. Por lo tanto, si yo tomo ahora esta álgebra A, ¿sí? Que es unión, básicamente, unión finita de elementos que están aquí, ¿sí? Entonces la sigma álgebra generada por A está contenida en esta. ¿Sí? Y viceversa, dada esta relación, y viceversa, ¿cierto? Cada elemento que está aquí, cada elemento que está aquí, se puede escribir como un rectángulo. ¿Sí? Entonces, la sigma álgebra generada por este elemento, que es la sigma álgebra producto, está contenida en la sigma álgebra que genera las uniones finitas de la sigma álgebra que genera A, en el fondo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, no quiero extenderme demasiado, no llevo ni una hoja de hoy, ¿ya? Pero notar que, ya, entonces, recordemos que es generada por la imagen de proyección, ¿cierto? Proyecciones, llamémosle pi sub x y pi sub i. Entonces, notando que para A en n, B en n, se tiene que A cruz B es igual a pi a la menos 1 de x de A inter pi a la menos 1 i de B, usando esa relación, se puede probar, ¿ya? No quiero extenderme demasiado, se puede probar que M cruz N, que es la sigma álgebra producto, es igual a la generada por A, donde A es esta álgebra. El álgebra de, dada esta proposición, es el álgebra de generada por las uniones finitas disjuntas de rectángulos. ¿Ya? Hay que mover aquí un poquito las manos, pero ¿está bien? Perfecto. Entonces, yo tengo una estructura para ¿cierto? Tenemos algunas propiedades que listamos la otra vez, ¿cierto? Y ahora tengo el objeto básico. Porque la idea ahora, ¿sí? Entonces, la idea ahora, con esto, es construir una medida sobre x cruz y. Ya tengo, tengo el conjunto, tengo la sigma álgebra, ¿sí? Una medida tal que, una medida, vamos a llamarle, una medida producto, ya, digamos, x, o sea, mu cruz nu, tal que si A cruz B es un rectángulo, entonces la medida producto de A cruz B sea la medida de A por la medida de B con las medidas correspondientes, ¿cierto? Que es lo que siempre quise y es como siempre se midió, ¿cierto? Cuando queríamos medir, cubos, etcétera, ¿cierto? Cuando queríamos medir en R2, en el fondo lo que hacíamos era medir en R en una coordenada, medir en R en la otra coordenada y después multiplicar. ¿Sí? Pero aquí hay otro objeto exótico, no tiene por qué ser de la forma rectángulo. ¿Sí? Pero por lo menos quiero que respete esta ley. Por eso no es cualquier medida la que yo quiero construir. Quiero construir una que respete la medida natural sobre rectángulo. ¿Sí? Y por eso hay que darse toda esta vuelta. ¿Ok? Y entonces,
Entonces, en la construcción de dicha medida, necesitamos elementos extra. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son esos elementos extra? Entonces, más definiciones. ¿Ya? Más definiciones. Entonces, definiciones. Otra cosa que no habíamos definido antes es el concepto de premedida. Habíamos definido lo que es una medida exterior, ¿cierto? Que era una función definida sobre todas las partes. Ahora necesito el concepto de premedida. Entonces, bueno, voy a ir definiendo. Entonces, digamos que sea A un álgebra sobre X, ¿sí? Y mu0 de A en 0 infinito, una función tal que la medida de vacío es 0, y si A sub j es una familia numerable de elementos de A disjuntos, tales que la unión está en A. Es un álgebra nomás, así que esto no tiene por qué ser cierto. Pero si eso pasa, y la mu0 cumple que I mu0 de la unión de los A sub j, hay aditividad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, diremos que mu0 es una premedida. ¿Cierto? La medida, ¿qué es lo que hace? Bueno, carga 0 en vacío, y si yo tengo una unión disjunta, hay aditividad. Hay aditividad. Pero esto está definido sobre un álgebra nomás. Entonces, no tiene sentido, en principio, hablar de aditividad, porque puede que esto no siempre esté en A. Y la mu0, esta medida, está definida sobre un álgebra, sobre el álgebra. ¿Sí? Entonces tiene mucho sentido lo de premedida, porque hace ese, grosso modo, es una medida definida sobre un conjunto chico, o más chico, sobre un álgebra nomás. ¿Sí? Entonces cumple las propiedades de medida, pero está definida sobre un álgebra, no sobre una sigma álgebra. ¿Sí? Ok, y entonces, luego, no anoté el número de la propiedad, pero esto lo vimos, ¿sí? Luego es posible definir una medida exterior a través de mu0 como, entonces voy a definir muestrilla de E, ¿sí? Para cualquier E, cualquier subconjunto del espacio, va a ser el ínfimo de la suma en J de las premedidas de los A sub J, ¿sí? Tales que A sub J está en A, para todo J, por lo tanto, cada uno de estos sumando tiene sentido, ¿sí? Y E está cubierto por la unión de los A sub J. ¿Sí? Aquí me falta una cuantificación, pero... ¿sí? Esa es la forma de definir medidas exteriores. ¿Sí? De hecho, se pide menos, se pide menos, se pide una función que cargue 0 en vacío,
que respete los complementos, ¿sí? Podría mirar ahí, pero es una propiedad, la vimos, ¿sí? No recuerdo cuál es el número de la propiedad, pero esto lo vimos, ¿sí? Esto define una medida exterior, ¿ya? En particular, cuando mu0 es una premedida, esto tiene sentido, ¿sí? Cumple las propiedades para definir una medida exterior. Y entonces, claro, el asunto es que una sigma álgebra es un objeto súper complejo, ¿ya? Es un conjunto súper complejo, muy exótico, tiene muchas cosas dentro, ¿sí? Mientras que un álgebra, no tanto, porque todo está como a escala humana, digámoslo así, o todo es finito, ¿sí? Entonces, claro, partimos de una premedida y como que nos fuimos al chancho en el fondo aquí. Pasamos a definir algo sobre todas las partes, sobre cualquier elemento de las partes, ¿sí? Entonces respecto a esto, se tiene la siguiente propiedad, que es 1.3 en Folland, ¿ya? Que dice que si mu0 es premedida, ¿ya? Y bueno, y mu estrella es la medida exterior asociada, entonces se tiene que mu estrella de A es mu0 en A para todo A en A, ¿sí? Donde A es el álgebra, ¿no? A ya es un álgebra. Y claro, estoy abusando de notación, pero finalmente nosotros lo vamos a aplicar al álgebra generada por los rectángulos, ¿cierto? Vamos pasito a pasito. Los rectángulos no alcanzan a ser un álgebra, pero por sus propiedades, por ser clase elemental, uniones finitas numerables disjuntas, perdón, uniones finitas disjuntas forman un álgebra. Primer paso, primer piso. Entonces, definimos una premedida. Vamos a definir una premedida, que va a ser la premedida sobre los rectángulos, ¿sí? Que es la medida que a nosotros nos interesa, y nos pasamos tres pueblos, y nos pasamos a definir una medida exterior. ¿Sí? Ya, esa medida exterior, primero, extiende a la premedida, y segundo, es que todo elemento de A es muestra ya medible. ¿Ya? Les recuerdo lo que era muestrella medible. Un conjunto A se decía muestrella medible si muestrella de E era igual a muestrella de E inter A más muestrella de E menos A para todo E subconjunto de X. Eso era lo muestrella medible y eso formaba una sigma álgebra. De hecho, en la que nos permitía, era la sigma álgebra generada por Karategori, en fondo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nos pasamos, vamos a definir una medida exterior, pero que extiende y que la álgebra está contenida en lo medible de ese conjunto. ¿Sí? Ok. Y entonces pasamos al teorema. Este es teorema 1.14 Folland. Dice lo siguiente. Entonces, A, su conjunto de las partes de X, una álgebra. Una álgebra. Y M, la sigma álgebra generada por esa álgebra. ¿Ya? Entonces, existe y me falta otro elemento. Bueno, eso, y sea mu0 una premedida definida en A. ¿Ya? Entonces, existe una medida nu,
medida mu, definida en M, tal que su restricción sobre A es mu 0. ¿Ya? Es una extensión de mu 0, ¿cierto? Entonces extiende a mu 0. Y además se tienen dos propiedades interesantes. Además, claro, además, dos cosas. Primero, si nu es otra medida que extiende a mu 0, entonces mu de E es menor o igual que nu de E para todo E en M. Y se tiene la igualdad si la medida de E es finita. Y mu de E es igual a nu de E si la medida de E es finita. Primera propiedad. Y segunda, si está extraño, ¿eh? No, no es tan extraño. Si mu 0 es sigma finita, entonces mu es única. O sea, la extensión es única a M. Me interesa esta sigma álgebra. ¿Por qué me interesa esta sigma álgebra? Porque en vista de la discusión anterior con respecto a los rectángulos, esa sigma álgebra, la generada por el álgebra A, es exactamente la sigma álgebra producto, ¿sí? Que hace en particular a las proyecciones medibles. Entonces, así como se van interconectando las cosas. Ya, entonces, ya hay mucha información, pero déjenme un poco, claro, entonces, recapitulando un poco en vista de lo que queremos. Ya, entonces, tenemos los rectángulos. Yo quiero definir una medida producto. Entonces, me gustaría que respetara, lo que más me interesa es que respete el cálculo elemental de que ¿dónde lo dejé? La medida de un rectángulo es el producto de la medida de los lados. Eso es todo, ¿cierto? Ok, entonces, insisto que los rectángulos no alcanzan a ser una álgebra, tengo que algebrizarlo, ¿sí? Bueno, lo algebrizo y la sigma álgebra más pequeña, que en el fondo contiene esos rectángulos, va a ser la sigma álgebra producto. Entonces, dado que yo ya sé, yo voy a tener cuál va a ser mu 0. Mu 0, grosso modo, va a ser el producto de las medidas. ¿Sí? Mala anotación aquí. Esta A, claro, aquí le puse sobre X, pero nosotros lo vamos a usar sobre el producto, X cru Y, ¿cierto? Y mu 0 va a ser esta medida. Esa medida que está ahí. Sobre los rectángulos. ¿Sí? Es una premedida y, claro, al considerar la medida exterior, ¿sí? Al considerar la medida exterior asociada a esa premedida, ¿sí? Entonces se tiene que, hay una única, vamos a tener una única extensión sobre la sigma álgebra engendrada por esa álgebra. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, claro, entonces tenemos una extensión, de esa medida definida sobre la sigma álgebra producto, en el fondo. ¿Sí? Después,
podemos hablar un poquito más de esto. Me da la impresión que esto es, bueno, esto es muy importante, porque en el fondo lo que queremos hacer es poder calcular integrales sobre espacios productos. Allá vamos, vamos a Fubini. ¿Sí? Y la condición de sigma finitud de la medida importante en Fubini. ¿Ya? Ok. Ya, entonces aquí, entonces, en búsqueda de la medida producto. ¿Okay? Ya, entonces voy a parar aquí un poco. Ya, entonces, queremos definir la medida producto sobre la sigma álgebra producto. ¿Sí? Entonces, voy a considerar aquí ¿cómo se llama? Un rectángulo, y voy a suponer que ese rectángulo se escribe a su vez como unión disjunta de rectangulitos. ¿Sí? Entonces, esta es unión disjunta. ¿Okay? Puede ser infinita. ¿Eh? Puede ser infinita. Ya, entonces, claro, el producto de la indicatriz de A por B es lo mismo que la indicatriz del producto del par ordenado, X, Y, ¿cierto? Entonces, claro, eso es porque si X, Y está en A cruz B, tanto X está en A e Y está en B, y entonces ese vale 1. Y si X, Y no está acá, entonces una de las coordenadas falla, y si una de las coordenadas falla, uno de estos se apaga, uno de estos es 0. Entonces, es igualdad de funciones. ¿Sí? Ok, ahora, eso que está aquí, como esa unión que está aquí es disjunta, eso es lo mismo que la suma en J de la indicatriz de AJ cruz BJ en X, Y, ¿sí? Dada la disyunción, y usando nuevamente esta misma propiedad sobre el sumando, entonces me queda la suma en J de la indicatriz de A sub J de X por la indicatriz de B sub J de Y. Y ahora integramos, ¿sí? Entonces, integrando con respecto a mu, ¿sí? Entonces tengo que, aquí tengo entonces que la integral de mu a, o sea, indicatriz sobre b de i, es igual a la integral de la indicatriz de a de x, indicatriz bi de mu x, ¿cierto? Por linealidad, en el fondo. Por linealidad, este sale, integro y me queda eso. Ahora, eso, por definición, o sea, usando esta cadena hasta acá, es igual a la integral de la suma en J de la indicatriz de AJ de X, indicatriz B sub J de Y, de mu X. Esto lo voy a ver así. Y como los elementos del sumando son positivos, o no negativos en realidad, ¿sí? Aquí podemos usar teorema de convergencia monótona, o su corolario escrito en términos de una serie, para intercambiar serie con integral. ¿Sí? Y nuevamente usando la linealidad, todo esto es medible, ¿cierto? Etcétera. Todas estas funciones son medibles porque los elementos, los conjuntos son medibles. Entonces, de aquí sale que esto es la suma en J de la medida de AJ por indicatriz de BJI. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí hasta acá, por lo tanto, la medida de A por la indicatriz de B en I es igual a la suma en J, la medida AJ, indicatriz BJ de I. E integrando ahora integrando ahora con respecto a nu, concluimos que mu a nu v es igual a la suma en J
de nu a j, mu a j, nu bj. ¿Sí? Ya, entonces ahora, si E está en A, se escribe como unión finita, disjunta de rectángulos, ¿cierto? Y por lo tanto, es posible definir sobre A, ¿sí? una premedida dada por, siguiendo la notación de Folland, pi de E va a ser simplemente la suma en J de mu a J por nu bj, donde E es la unión en J de AJ cruz BJ. Entonces, en vista de este cálculo que acabo de hacer aquí, esta definición es independiente de la elección de los rectángulos que generan ahí. Porque si tomo dos, tomo los rectángulos, como la intersección de rectángulo es rectángulo también, ¿sí? Tomo la partición más fina en rectángulos que consideran a las dos particiones y voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Va a ser, en el fondo, lo que voy a estar haciendo va a ser un Fubini, en el fondo es un Fubini en suma. ¿Sí? Y yo este es E, por decir algo. Tomo esa partición y tomo esa partición. Bueno, considero la partición de todas contra todas, en el fondo. Entonces considero ese rectángulo, ese, y ese. Entonces tengo una doble suma. ¿Ya? Cuando hago esa doble suma en vista de este cálculo que está acá, ¿sí? Yo puedo representar en el fondo E como la unión sobre todos los rectángulos que generan ambos reticulados, ambas formas de expresar E. Entonces, esto está bien definido, eso es la clave. ¿Sí? Entonces, ¿qué está bien definido? Y es premedida. ¿Ya? Entonces, todo este cálculo que está aquí, que parece medio simplón, en realidad mata dos pájaros de un tiro. Permite probar de que esto está bien definido, en el sentido de que independiente de la forma que yo escriba E, y segundo, que es premedida, porque recuerden que premedida pide que esta cosa sea estable para uniones que se mantienen dentro del conjunto. Entonces, si yo pido que E se escriba como unión numerable de rectángulo, entonces por este cálculo se tiene que satisface la propiedad de premedida. ¿Bien? Y entonces en vista del, y con esto definimos y terminamos, entonces y en vista o en virtud del teorema, que lo anoté aquí, ¿cierto? El teorema, digamos, 1.14 Folland, que digamos hasta acá, solamente hasta acá me importa, ¿sí? Teorema 1.14 Folland, existe una medida que extiende a pi, definida sobre la sigma álgebra generada por A, que es la sigma álgebra producto. ¿Ya? Esta es la medida producto. ¿Ok? Y gracias a ella vamos ahora a poder demostrar Fubini. ¿Okay? Preguntas. Ya, hay harta información, me salté hartas demostraciones, pero si no, no termino nunca. Miren las demostraciones en Folland, las dejé ahí marcaditas. Son todas del tipo inclusiones de sigma álgebra, estas cosas como la única inducción que tenemos es la inducción
numerable y no una transfinita, no tenemos posibilidades de caracterizar los elementos que están en la sigma álgebra, entonces estamos fritos, tenemos que jugar con inclusiones de sigma álgebra y ahí se tienen este tipo de propiedades, ¿ok? Son las que enuncié antes. Ya, entonces, la moraleja de hoy es, existe una medida producto que extiende a el cálculo de medidas de rectángulo, y lo que viene después en este teorema lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? O cómo se aplica en realidad. ¿Preguntas? Solamente para terminar, notar cómo el teorema de convergencia monótona mete la cola aquí en la construcción de la medida producto, ¿eh? Y después vamos a ver cómo la sigma finitud, claro, sigma finitud también tiene que ver, y tiene que ver con los teoremas de convergencia. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios?